dictando los esquemas y que esto quede como un recurso virtual, ¿sí? Que a ustedes les sirva para después encarar el estudio del tema, ¿sí? Y prepararlo ya sea para los exámenes o para la práctica médica, ¿sí? Entonces, para esto, lo que vamos a necesitar es la guía de TP, que ya la tienen cargada, ya vinieron seguramente con la guía a mano, y libros, muchos, y a nosotros, con nuestras computadoras, nuestros recursos tecnológicos, los que tengamos y los que podamos. Así que nos ponemos a trabajar. Bien. Primero, a modo de repasar un poquitito las generalidades del tubo digestivo que vimos el lunes, el sistema digestivo vamos a ver que está compuesto por órganos tubulares y glándulas anexas que drenan su contenido al tubo digestivo a través de determinados conductos, ¿sí? Nosotros en lo que nos vamos a enfocar en este encuentro, ¿sí? Es en la anatomía del tubo digestivo y no de las glándulas anexas, porque tenemos ya tanto prácticos como seminarios dedicados particularmente a cada una, ¿sí? La longitud total del tubo digestivo son de aproximadamente 8 a 10 metros, esto lo vimos el lunes, y como principales funciones tenemos la de reservorio o almacenamiento, de digestión y absorción de nutrientes para la posterior utilización, ¿sí? Y de eliminación de los desechos. Esto obviamente también lo vimos el lunes, así que no nos vamos a detener mucho. Así que acá empezamos con la primera porción, ¿sí? Arrancamos el recorrido. Acá tenemos dos esquemas, los dos esquemas son los dos de la guía, y la idea es que discutamos un poquitito estos espacios en blanco que vemos acá, ¿sí? Empezamos, si quieren, por la región orofaringea, para que me voy a poner el punterito láser, así lo pueden ver un poquito mejor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Ahora, ya que tienen todos el micrófono activado, porque me dijeron que sí, vayan contándome. Cuando hablamos de faringe, ¿no? Vamos a ver que tiene 3 regiones. ¿Cómo se llaman esas 3 regiones? Nasofaringe, bucofaringe y laringofaringe. ¿Alguno tiene algunos otros nombres? La porción nasal faringe, la porción oral, la porción laringea. Primero, segundo, tercero. Puede ser también nasofaringe, bucofaringe, laringofaringe también, como bucofaringe diferente, ¿no? Bien. Y si recorremos a ver el grafiquito por acá, acá que nos encontramos, esta lucecita muy pequeñita que es virtual. El esófago. El esófago. Y si vamos por acá, esta protrusión cartilaginosa. La epiglotis. Epiglotis. Y si vamos por acá, El velo del paladar. y por aquí. ¿Alguno encontró esta? Base del cráneo, ¿puede ser? Tosila faringe. O la amígdala faringea. Amígdala faringea o adenoides, puede ser. Vamos a ver. Bien. Bueno, les spoileé todo esto. Volvamos para atrás. Les spoileé el segundo grafiquito. Mala mía. Bien, tenemos por este lado, ¿sí? Vimos que las respuestas estaban bien. Acá tenemos la nasofaringe, ¿sí? O las profes aportaron en el turno anterior, que también la pueden encontrar en los libros de anatomía como cavum, la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe o hipofaringe. Por eso, como tiene distintos nombres, quería saber más o menos con qué nos habíamos encontrado acá. Ahora, si vamos a recorrer y recordar un poquitito lo que vimos del lunes, de las glándulas salivales mayores, vamos a encontrar que tenemos 3. Una en la región preauricular, ¿sí? Y otras 2 que no les voy a decir la región en la que se encuentra, porque si no les voy a spoilear el nombre. Así que, igual ya lo vieron. Así que, ¿esta glándula cómo se llama? Parótida. Parótida. Y el conducto a través del cual drena su contenido. Conducto de Stenson. Conducto de Stenson. Esteno.
Si nos vamos a esta de acá abajo, La sublingual. Submandibular. y esta, Sublingual. Sublingual. vamos a ver las respuestas, ¿sí? Y efectivamente, esta es la glándula parótida, ¿sí? La mayoría estaban en lo cierto, y acá hubo una pequeña confusión, ¿sí? Entre la glándula sublingual y submandibular, en donde esta es la glándula sublingual, la que está justo por debajo del piso de la lengua, y esta es la submandibular. ¿Ven? Acá tenemos al maxilar inferior o la mandíbula, esta es submandibular o submaxilar, también la pueden encontrar con ese nombre. Me habían dicho que el conducto que drena el contenido de la glándula parótida es el conducto de Stenone, ¿sí? Que drena a nivel del segundo premolar, ¿sí? Que más o menos a esa altura en la mejilla lo podemos encontrar, que era una de las cosas con las que nos pasábamos prácticamente todas las horas de habilidades clínicas de ARTI 2 buscando esto. Bueno, ustedes creo que la mayoría lo debe haber tenido virtual, así que no pude hacer la práctica, pero sepan que cuando se hacía presencial estábamos horas y horas y horas tratando de ver si podíamos encontrar dónde se desembocaba la glándula parótida, y el conducto por el cual la glándula submandibular desemboca su contenido es el conducto de Wharton, que lo pueden encontrar o no a los costados del flerillo lingual, ¿sí? La glándula submandibular drena su contenido a través de múltiples y muy pequeñitos conductos sublinguales. Una consulta. ¿Sí? ¿Volvemos? El conducto de Wharton, lo encontré como submaxilar, ¿también está bien? Sí, también está bien. Tiene nombre Bueno. propio y si no es conducto submaxilar. Dale, está bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con el esófago, no nos vamos a detener mucho en lo que es faringe porque lo estuvimos viendo el lunes y si no, no llegamos, ya son 4:20. El esófago, como características principales de la anatomía del esófago, podemos decir que es un órgano tubular, ¿sí? Como el resto del tubo digestivo, tampoco estamos diciendo mucha magia, que se origina a nivel del cartílago cricoides, ¿sí? Anterior al cuerpo vertebral C6 y discurre, ¿sí? A través del tórax, de la cavidad torácica por el mediastino posterior y desciende para atravesar luego el diafragma, ¿sí? Y entrar a la cavidad abdominal y conectarse o comunicarse con el estómago a través de la región cardial, ¿sí? Con su esfínter esofágico inferior, acá no se ve obviamente, pero más o menos esta es la región, a nivel de la torácica 11, ¿sí? Es un órgano con luz virtual o cavidad virtual, solamente se vuelve real si pasa contenido, ¿sí? Por su interior, y tiene 3 estrechamientos anatómicos, ¿sí? Tiene 3 lugares donde la luz esofágica no es uniforme. ¿Cuáles serían esos 3 estrechamientos anatómicos? El cervical. Bronco aórtico y diafragmático, ¿no? Teníamos, por un lado, una lo llamo cervical, ¿alguien tiene otro nombre? Cricoideo. Cricofaringio. Bien, tenemos el aórtico bronquial o bronquioaórtico, y el último, Diafragmático. Yo lo tengo como torácico también, estrechamiento torácico. bien. Vamos a encontrar entonces cricofaringio, cricoideo cervical, aorto bronquial o bronquio aórtico y diafragmático o torácico, ¿sí? Van a ver también en algunos libros de anatomía que en vez de haber 3 estrechamientos hay 4 y lo único que pasa, la única diferencia en realidad es que este estrechamiento, el aorto bronquial, lo describen como 2 distintos, uno aórtico y el otro bronquial, ¿sí? Y para hablarles un poquitito de la irrigación del esófago, vamos a ver que predominantemente está irrigado por ramas de la aorta.
la porción superior del esófago va a recibir algunas ramas esofágicas de la arteria tiroide inferior, que es rama de la subclavia. Vamos a encontrar en la porción media, ¿sí? Que recibe aportes de las arterias bronquiales, tanto bronquial derecha como bronquiales izquierdas, son todas ramas de la aorta. En la porción inmediatamente supradiafragmática, vamos a ver que recibe ramas esofágicas, ¿sí? Arterias esofágicas propias, que son ramas de la aorta, y cuando abandona la cavidad torácica, esos 2 o 3 centímetros intraabdominales van a estar irrigados, ¿sí? Por ramas esofágicas o ramas ascendentes de la arteria gástrica izquierda, que es una de las ramas terminales del tronco celíaco, ¿sí? Tiene una irrigación bastante sencilla el esófago. Vamos a ver que se nos va a complicar con el resto de los órganos. Entonces, si tuviésemos que resumir la anatomía del esófago, ¿sí? En cosas que no nos pueden faltar a la hora de, por ejemplo, preparar un final o preparar un parcial, y obviamente en la práctica médica posterior, lo que nosotros sí o sí nos tenemos que acordar es todo esto, estas 6 particularidades, ¿sí? Obviamente todo lo que queramos profundizar en cuestión de anatomía, eso es siempre a criterio nuestro, ¿sí? El techo lo ponemos nosotros en ese sentido, pero este es el piso, ¿sí? Acá tenemos al esófago en el dibujito que tenía la primer diapo. Primero, que es un órgano tubular con cavidad virtual, que tiene 3 estrechamientos anatómicos importantes. Eso van a ver que tiene importancia clínica. Por ahí cuando vean tóxico, cuando vean legal y tóxico, se van a dar cuenta que si nosotros, por ejemplo, ingerimos una sustancia cáustica, los lugares de estrechamiento, ¿sí? Van a ser lugares por donde esa sustancia discurra o, digamos, drene más lentamente, por lo tanto van a ser las 3 partes más comprometidas, ¿no? Que tiene una longitud total de 25 centímetros, que se extiende desde C6 a T11, que desciende por el mediastino posterior, que está anterior a los cuerpos vertebrales y posterior a la tráquea. Eso lo vimos en una de las primeras imágenes. Y a modo de otro dato es que cuando nace el callado aórtico, ¿sí? Vamos a ver si podemos volver a la otra. Cuando nace el callado aórtico, ¿sí? Vamos a ver que el esófago adopta una posición un poquitito más anterior, ¿sí? Y la aorta descendente va a transcurrir o discurrir o descender, o como le quieran decir, inmediatamente a la izquierda y posterior, ¿sí? Seguimos. Estómago. Estos esquemas también son parte de la guía. Ahora los vamos a charlar un poquito. Hay 3 esquemas colgaditos de estómago acá en esta diapo. Lo primero que quiero que veamos es cuáles son las partes fundamentales del estómago, cuáles son las relaciones anatómicas y por último la irrigación arterial, ¿sí? Acá venimos, esta es la porción del esófago intraabdominal, ¿sí? Son 2 o 3 centímetros. Acá tenemos la región cardial del estómago y esta partecita de acá, esta región, ¿cómo la conocen ustedes? Fondo bajo. Fondo. Fundus. Esta. Y esta parte, ya casi los spoileo, chicos. Esta región. El cuerpo. Cuerpo. Y esta región. Piloro. Antro. Antropilórico. Bien, acá ahora vamos a ver un poquitito una particularidad, pero lo pueden encontrar o bien dividido en 2, como antropilórico y conducto pilórico, o bien unificados, ¿sí? Como conducto o región pilórica, la cual tiene como 2 subdivisiones, el antropilórico y el canal pilórico, ¿sí? Lo pueden encontrar de las 2 maneras, o como región pilórica con 2 subdivisiones, o directamente como las 2 subdivisiones, ¿sí? Y este borde del estómago que nosotros vemos acá, ¿cómo se llama? Curvatura. ¿Y este borde? Curvatura menor. Bien, también vamos a ver
que tiene dos surcos o escotaduras o incisuras, que son, por un lado esta, ¿cuál sería? Cardialis. Cardialis. Cardiales. Y esta, Angularis. Angular. Incisura angular. van a ver que esta cisura es la que va a delimitar a fines didácticos, ¿no? Lo que sería el antro pilórico, ¿sí? A partir de acá empieza el antro pilórico, hace un angulito, y esto es el canal pilórico, ¿sí? Acá está el píloro y el duodeno. Como relaciones anatómicas, las más importantes son, por un lado, acá vamos a ver el estómago, ¿no? Vamos a ver que la curvatura mayor, ¿sí? Está orientada hacia inferior, es como si el estómago estuviese acostado, ¿sí? Este es el duodeno, y esto que encontramos acá, enorme, ¿qué es? El aumento. El aumento. El epiplón mayor. Aumento mayor. Aumento mayor, epiplón mayor, hay varios nombres. Esto que está acá está inferior, obviamente también recorre por acá. Transverso. Esto que tenemos acá, inmediatamente posterior al estómago, El páncreas. Páncreas. estas dos vasos enormes que tenemos acá, el azul, ¿cómo se llama? La vena cava Vena cava inferior. inferior. Vena ¿Y cava este? inferior. Aorta abdominal. Aorta Reina. abdominal. Acá que tenemos El riñón. posterior izquierdo. Riñón Riñón izquierdo. 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 Y este bien posterior izquierdo. El vaso. Vaso. Este obviamente si es el riñón izquierdo, seguramente este es el riñón derecho, no hay mucho más que decir. Y vamos a ver las respuestas, como ven, todas estaban bien, ¿sí? Como otro dato, sí, para decirles, es que así como en la curvatura mayor vemos que se inserta el aumento o epiplón menor, ¿sí? En la curvatura menor se inserta otro aumento, que es el aumento menor, obviamente, y acá bien a la derecha, que acá no lo vemos porque si no, no podríamos ver el resto de la imagen, está el hígado, ¿sí? Que está fijado al estómago a través de dos ligamentos, el ligamento gastrohepático y el ligamento hepático duodenal, ¿sí? Que son la base para el aumento menor. Vamos a la irrigación, y acá nos la complicamos. La irrigación tenemos dos formas, ¿no? De estudiarla. Una, estudiarla como para decirla si nos la preguntan, y la otra es tratar de entenderla desde el recorrido de cada arteria, ¿no? Si nosotros partimos de la reina aorta abdominal y descendente, ¿no? Vamos a ver que esto que nace acá, esta rama que nace acá, ¿cómo se llama? Tronco celíaco. Tronco celíaco. Vamos a ver que tiene tres ramas terminales, ¿sí? Que esta es la, digamos, la variante anatómica más frecuente, pero puede haber otras variantes anatómicas del tronco celíaco, es tremendo. Pero si nosotros vamos a esta más superior, ¿cuál es esta rama terminal? No es la gástrica. Gástrica izquierda. Gástrica izquierda, esta que está acá, que va posterior por el estómago y llega al vaso, se las spoileaba todas. Plénica. Esplénica. Serie esplénica. Y esta rama terminal que está por acá, Hepática. Hepática común. Hepática común. hepática común. La rama hepática común, ¿qué ramas da? Tiene ramas terminales, la hepática común, ¿no? Estamos viendo una acá, y puede tener una tercera o puede nacer de esta rama, que es como lo que estamos viendo acá. Esta que está por acá, ¿cómo se llama? La hepática propia, puede ser. Hepática propia, ¿alguna tiene otro nombre? ¿Alguna? Puede ser porta hepática también. Vamos a verlo. Y esta que desciende por acá, esta
pequeñita, finita, que viene por acá, atraviesa la región pilórica, ¿sí? A posterior, y se va para el duodeno. Gastroduodenal. Hermoso. Vamos a ver. ¡Ay! Me fui para atrás. Ahora sí. Bien. Vamos a ver entonces que la aorta emite una rama terminal, que es el tronco celíaco, una rama colateral, perdón, que es el tronco celíaco. El tronco celíaco emite 3 ramas terminales, la gástrica izquierda, como bien dijeron ustedes, la esplénica, que va posterior al estómago y emite ramas para el vaso, ramos cortos y ramas gástricas posteriores para poder irrigar el fondo gástrico, y además va a emitir una rama que se llama gastroomental izquierda, ¿sí? Ahora, si nos vamos para este lado, ¿sí? Vemos a la hepática común, que va a dar una rama hepática propia, ¿sí? Una rama gastroduodenal, y puede llegar a dar una rama que se llama gástrica derecha o pilórica, o bien, como la vemos acá, puede salir de la hepática propia, ¿sí? Son variantes anatómicas, ¿sí? A veces sale de la hepática común, a veces sale de la hepática propia. La particularidad de la irrigación del estómago es que vamos a ver que tanto en la curvatura menor como en la curvatura mayor se producen anastomosis de algunas arterias, ¿sí? En la curvatura mayor vamos a ver que la anastomosis se da entre la gástrica izquierda, rama directa del tronco celíaco, y la gástrica derecha o pilórica, rama de la hepática propia o de la hepática común. Cualquiera de esas dos puede ocurrir, ¿sí? Ahora, en la curvatura mayor del estómago, vamos a ver que la anastomosis se da entre la gastroomental izquierda, rama de la esplénica, y la gastroomental derecha, rama o de la hepática común o de la gastroduodenal, ¿sí? Como variantes anatómicas. Entonces, resumiendo, tenemos 2 arcos anastomóticos, ¿sí? El de la curvatura menor se da entre arterias gástricas, izquierda y derecha, y el de la curvatura mayor se da entre arterias gastroomentales, izquierda y derecha, ¿sí? Esto tiene una correlación clínica importante porque órgano que está muy irrigado es órgano que puede sangrar y mucho, ¿sí? Un dato ñoño que les dejo, que vamos a ver el lunes probablemente, es que entre el estómago, ¿sí? Y toda su irrigación arterial ocurre uno de los gradientes más importantes del cuerpo humano, que es el gradiente electroquímico de hidrogeniones, ¿sí? Pero bueno, sigamos, eso es un dato. Entonces, si tenemos que hacer el mismo ejercicio para ver el estómago, lo esencial del estómago, lo que no nos podemos olvidar, vamos a ver estas 3 cosas, estas 3 características. Primero, una descripción general: es un órgano tubular, hueco, con una luz de mucho mayor diámetro que el esófago o el resto del tubo digestivo, que tiene una extensión desde T11 a L1, ¿sí? Es muy pequeña porque, como habíamos visto antes, el estómago está como recostado en su curvatura mayor. Tiene 4 regiones: el cardias, el fundus, el cuerpo y la región pilórica, que puede dividirse en antro pilórico y conducto pilórico. Y las relaciones principales son: a la derecha con el hígado y la vesícula biliar, a la izquierda con el vaso y el riñón izquierdo, que está orientado más posteriormente. Bien posterior vamos a tener al páncreas, sí, sobre todo el cuerpo y la cola del páncreas, porque vamos a ver que la cabeza va a estar en contacto o con estrecha relación con el duodeno. A la aorta y a la vena cava inferior, y en la parte inferior vamos a ver que va a discurrir el colon transverso y además el aumento mayor, por supuesto. Como irrigación, la parte más importante, además de los ramos cortos y las ramas gástricas cortas que puede dar la arteria esplénica que inervan el fundus gástrico, vamos a ver que lo esencial son los 2 arcos anastomóticos de la curvatura menor y mayor, ¿sí? El de la curvatura menor va a ser el arco anastomótico originado de la gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco, y la gástrica derecha o pilórica, que es rama de la hepática común o de la hepática propia. Y la curvatura mayor, el arco anastomótico de la curvatura mayor va a estar conformado por la arteria gastroomental izquierda, rama de la arteria esplénica, y gastroomental derecha, rama de la hepática común, ¿sí? Sigamos. Duodeno. Esta es una partecita un poco más fácil de lo que tenemos, ¿sí? El duodeno vamos a ver que se divide en 4 porciones, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son.
está comunicada con la región pilórica en su primera porción, y en la última porción se comunica con el yeyuno, ¿sí? Que es la parte que le sigue del intestino delgado, formando un ángulo que se llama ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Este ángulo está sostenido, como lo vemos acá, por un pliegue de peritoneo que se llama ligamento suspensorio del duodeno o ligamento de Treitz, y este ángulo vamos a ver que a nosotros nos va a servir mucho para, dentro de algunos encuentros más, clasificar hemorragias digestivas, ¿sí? No los voy a spoilear mucho con esto porque ya lo vamos a ver. Pero bueno, vamos a ponerle nombre a estas partes o regiones del duodeno. Si empezamos por la A, ¿cómo se llama la porción A? Porción superior. La B, Descendente. Descendente. la C, Descendente. Ascendente. La C, porción horizontal. Horizontal. ¿Y la D? Horizontal. La D, ascendente. Ascendente. Bien, repasando dijimos porción superior, porción descendente, acá metimos porción horizontal o porción ascendente, todavía no sabemos cuál, y porción ascendente. Vamos a ver qué tenemos. Y bien, la A es la porción superior, la B es la porción descendente, la C es la porción horizontal y la D es la porción ascendente, ¿sí? Bien. Otra de las cosas importantes que vale la pena aclarar en la anatomía del duodeno, recuerden que por acá, ¿no?, estaría la cabeza del páncreas. Acá no figura, y casi me olvido de decírselos, pero el duodeno, esta forma de C que tiene, abraza la cabeza del páncreas, ¿sí? Luego el cuerpo y la cola se orientan un poquito hacia arriba y hacia posterior, y se comunican, o en realidad tienen contacto estrecho con el estómago, ¿sí? Pero bueno, volviendo a la anatomía del duodeno, ¿sí? Si nosotros vemos la luz del duodeno, vamos a ver que acá hay dos papilas, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo se llaman esas papilas? Criqui. Bueno, esta es la papila duodenal mayor y esta es la papila duodenal menor, ¿sí? Si nosotros vamos, hay variaciones anatómicas con respecto a esto, pero si nosotros vamos a analizar, por ejemplo, la papila duodenal mayor, vamos a ver que en una de sus variantes anatómicas más frecuentes, esto puede cambiar, pero en una de sus variantes anatómicas más frecuentes es el orificio de salida de dos conductos. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos dos conductos? Conductos excretores biliar y pancreático. Vamos a enfocarnos en este, por ejemplo. ¿Alguno tiene otro nombre para este conducto? El colédoco. 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 ¿Y este? El pancreático. ¿Alguno tiene otro nombre? Pancreático principal. Bien. Vamos a verlo. ¿Sí? La desembocadura, esta se llama también ampolla de Vater, ¿sí? Este orificio. Y los conductos que desembocan son el conducto colédoco, ¿sí? Y el conducto pancreático principal, pancreático común, o conducto de Windsor, es su nombre propio, ¿sí? Podemos ver, esto puede haber variantes anatómicas con respecto a esto, pueden desembocar los dos conductos por separado en dos papilas también, y además otra variante anatómica que es inconstante es que acá hay un conducto pancreático que se llama conducto pancreático accesorio de Santorini, ¿sí?, que desemboca en lo que es la papila duodenal mayor, ¿sí? Esos serían, digamos, las tres variantes que pueden existir respecto a esto. Entonces, volviendo al tema de que acá desembocan dos conductos, ¿sí?, que vienen de dos glándulas anexas. Una viene del hígado y la vesícula biliar, el conducto colédoco, ¿sí?, y la otra viene del páncreas, que son dos glándulas que producen, ¿sí?, jugos, que vamos a ver después, más adelante, cuál es la composición, y los drenan a través de esta ampolla al duodeno.
Esta ampolla está compuesta, digamos, por la pared muscular del duodeno, que se organiza en forma de un esfínter, ¿sí? ¿Alguno sabe o conoce el nombre de ese esfínter? Porque el esfínter también tiene un nombre propio. Bueno, el esfínter, vamos adelantando, porque si no, estamos ya, faltan 15 minutos. El esfínter es el esfínter perfecto, ahí, Torales, no veo tu nombre, pero ahí lo dijiste, esfínter de Oddi. Esta es la complejidad del esfínter de Oddi, ¿sí? Es ante determinados estímulos, que después los vamos a conocer, puede contraerse o relajarse y dejar pasar o no el contenido, tanto del hígado y vesícula biliar como del páncreas, ¿sí? Vamos a yeyuno ilion, apurémonos porque la parte de patología está espectacular. Yeyuno ilion, ¿sí? Son los segundos. Esta parte también, Ro. Es el segundo y el tercer tramo del intestino delgado, ¿sí? Vamos a ver que los anatomistas describen ciertas diferencias respecto a esto, pero también podemos llegar a ver que no es tan fácil de diferenciar, ¿sí? Vamos a ver que a nivel de lo que es anatomía de superficie, les colgué a lo último un anexito, ocupan todo lo que es en su mayor parte la región periumbilical, ¿sí? Igual obviamente algo de chinchulín en cada cuadrante tenemos, ¿sí? Pero la mayor parte de las asas van en la región periumbilical y está irrigado por la arteria mesentérica superior, ¿sí? La arteria mesentérica superior emite ramas yeyunales e iliales que forman arcadas. Vamos a ver que en la primera porción, en el yeyuno, son más prominentes pero más escasas, y en el ilion las vamos a ver un poquitito más abundantes pero menos prominentes, ¿sí? Estas arcadas van emitiendo vasos rectos que son los que van a penetrar el intestino delgado y lo van a irrigar, ¿sí? Acá les fui hablando un poquitito de esto, les pongo las respuestas. Y en cuanto a características anatómicas que nosotros podemos diferenciar, teníamos un cuadrito para completar en la guía. ¿Alguno o algunos, así lo vamos haciendo entre todos, nos lo quiere comentar? ¿Cómo se diferencian anatómicamente más o menos el yeyuno y el ilion? Profe, ¿usted dice el cuadrito que había que completar? Sí, 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 respecto al color, respecto a su pared, respecto a la presencia de nódulos linfoides, a la conformación de las arcadas y los vasos rectos, que ya lo estuvimos hablando un poquitito. Yo encontré que el yeyuno es un rojo fuerte, intenso. El ilion es más rosado. El diámetro del yeyuno es entre 2 y 4 centímetros. El ilion es de 1,5 a 3 como mucho. La pared, no profundicé mucho. Básicamente el yeyuno es más grueso que el ilion. Después el yeyuno está mucho más vascularizado que el ilion. Y después los vasos rectos son más largos en el yeyuno que en el ilion. Y, los vasos rectos en el yeyuno son más largos que en el ilion, pero las arcadas son más cortas en el yeyuno que en el ilion. Y bueno, los nódulos linfoides, eso no lo encontré. Bien, lo dijiste casi todo, ¿sí? Vamos a ver, como nos contaba la compañera, que en el yeyuno, ¿sí? El color es un poco más rojo intenso, que se corresponde con su vascularización, ¿sí? El yeyuno está mucho más vascularizado que el ilion. Vamos a ver que, como dijo la compañera, el yeyuno tiene un mayor diámetro que el ilion, la pared es más gruesa, tiene pliegues circulares más prominentes. Respecto a la disposición de los vasos rectos y las arcadas, vamos a ver que las arcadas son más escasas en el yeyuno, pero más prominentes, ¿sí? Más alargadas. Y los vasos rectos son más largos en el yeyuno que en el ilion, ¿sí? Respecto a los nódulos linfoides, nos podemos encontrar que en el yeyuno son un poco más escasos que en el ilion, ¿sí? Y sigamos recorriendo. Esta partecita es una de las últimas. Vamos a ver un poquitito de las características morfológicas del colon y su irrigación, y un poquitito de lo que es el recto y el canal anal, ¿sí?
Para empezar a hablar un poquitito del colon, vamos a ver que acá nos encontramos con el ilion distal, que se comunica con el colon a través de la válvula iliocecal, que desemboca en el ciego del colon. Esta prolongación que vemos acá es el apéndice, ¿sí? Se continúa con el colon ascendente. Acá se produce la primer flexura del colon, que es el llamado ángulo hepático, porque está en estrecha relación con el hígado, que viene a estar acá. Este es el colon transverso. Acá está la segunda flexura del colon, que es el ángulo esplénico. Y se continúa con el colon descendente, que es un poquitito de menor diámetro, continuando con el sigmoides, el recto y el ano, ¿sí? Como características morfológicas, ¿qué diferencias se encuentran en el colon con el resto del intestino delgado? Tiene una capa muscular mucho más grande, dividida en 3. Y esto que está acá, vamos a hablar, digamos, de lo que es su configuración externa, ¿sí? Esto que está acá, ¿alguien conoce el nombre? Las tenias. Tenias. Esta que estamos viendo acá, ¿sí? Es la tenia anterior, pero hay 3 tenias, ¿sí? Son bandas de músculo, ¿sí? Son bandas musculares. Esta es la tenia anterior. Posterior hay 2 tenias, una posterior superior y una posterior inferior. Y estos sáculos que vemos acá, ¿alguno encontró cómo se llaman? Puede ser haustras, una cosa así. Haustras. Austras. Vamos a ver que son mucho más prominentes en el colon, ¿sí? En el colon ascendente, transverso y descendente, y cuando van llegando al ciego, ¿sí? Van siendo menos prominentes y también menos visibles las tenias. Se me movió el coágulo porque vi un mensaje y estaba tratando de ver qué era mientras hablaba. Así que... No, te hablaba nada más, creo que el mensaje es viejo, de las capas musculares del estómago, me parece. Eso es lo que estoy viendo. Perfecto, porque me apareció ahora recién, sí, los que... No, lo escribí yo ahora a propósito de un comentario de un... Sí, que las capas musculares, las 3 capas musculares Ahí está. Sí, el resto tienen 2. Bien, vamos a irrigación. La irrigación del colon es particularmente un poquitito compleja, pero si tratamos de dividirlo para estudiarla mejor van a ver que se hace un poquitito más fácil. Si nosotros tuviésemos que dividir el colon a la mitad, vamos a ver que toda esta primera mitad, esto es a fines didácticos, ¿no? Por supuesto, acá hay una anastomosis, ¿sí? Pero esto es a fines didácticos. Esta mitad está irrigada por la mesentérica superior y sus ramas, y esta otra mitad está irrigada por la mesentérica inferior y sus ramas. Ahora, repasando cuáles son las ramas de la mesentérica superior que inervan el colon. Esta que nos encontramos acá, ¿cuál es? No nos metamos con este arquito que ya lo vamos a hablar, que este arquito me volvió loca toda la semana. Esta que está acá, ¿cómo se llama? Mesentérica superior. Esta es la mesentérica superior, ¿sí? Esta es la rama de la aorta, ¿sí? Mesentérica superior. Pero vamos a ver que emite 1, 2 y 3 ramas, ¿sí? Terminales. ¿Esta cómo se llama? ¿La cólica intermedia? Cólica media. Cólica media, cólica intermedia tenemos por ahora. Esta segunda. Cólica derecha. Y esta que está acá. Ileocólica. Ileocólica. Bien. Ahora, vamos con la mesentérica inferior. Ya lo vamos a integrar todo, ¿sí? Vamos con la mesentérica inferior. Sacando de vuelta este arquito que vuelve loca a la gente. Esta primer rama, ¿cómo se llama? Cólica izquierda. Cólica izquierda por un lado. Cólica ¿Alguna izquierda. tiene cólica izquierda? Estas ramas que están acá, que es una ramita que se divide en 2, tiene un solo nombre. Igual. Sigmoides. Y esta que está acá,
Rectal superior. Vamos a poner las respuestas, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando antes. Y como para generalizarles un poco, entonces tenemos que el colon está irrigado tanto por la arteria mesentérica superior como por la inferior, ¿sí? La mesentérica superior tiene sus 3 ramas, cólica media, como bien dijeron ustedes, cólica derecha es la del medio, eso siempre es como un... te sacude un poquito, pero bueno, cólica derecha, y iliocólica, ¿sí? También la pueden leer como ilioapendículo-cólica porque emite ahí una rama para el apéndice, pero en líneas generales esos son los 2 nombres, ¿sí? Ahora, la mesentérica inferior, sus 3 ramas terminales son la cólica izquierda, como bien dijeron ustedes, la rama sigmoidea, ¿sí? Las arterias sigmoideas y la arteria rectal superior. Ahora, ¿cuál es la particularidad? ¿Sí? Más allá de que cada una, la arteria sigmoidea va a irrigar el sigmoides, la rectal superior va a irrigar la parte superior del recto, la iliocólica o ilioapendículo-cólica va a irrigar ilio distal más ciego y parte del colon ascendente, además del apéndice. Tanto la rama cólica media, ¿sí? Como la rama cólica izquierda, que son las más superiores de la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior, van a formar un arco anastomótico que se llama arco marginal. Y esta arteria que está acá la pueden encontrar también como arteria marginal, ¿sí? También la van a encontrar con un nombre propio que se llama arco de Riolano. Cada uno emite sus vasitos rectos, sí, que van a penetrar e irrigar el colon. Esta arteria, ahora la vamos a hablar de ella, porque yo no sé si ustedes la pudieron encontrar en algún lado, yo no, ¿sí? La irrigación principal del colon igual no se preocupen que está dada por la mesentérica superior e inferior, y esta lo más probable es que sea alguna rama inconstante, ¿sí? Que no se encuentren en todas las personas. Tengo mis teorías de lo que viene a hacer esta rama, pero la verdad es que no lo pude confirmar con ningún esquema. ¿Alguno de ustedes tuvo suerte con este arco que está acá? ¿Rocío? Sí. Sí, yo también, a mí me costó encontrar esa parte hasta que pude ver, digamos, un poco la foto del atlas, porque la verdad que en forma digital a veces es difícil de encontrar. Sí. Pero por lo menos por lo que yo estuve siguiendo y leyendo, encontré que es la cólica media que se arma, o sea, forma ese arquito, y se anastomosa con la mesentérica inferior, pero no estoy segura. Bien, yo encontré lo mismo. No lo pude correlacionar con ningún esquema, ¿sí? Pero si ustedes van al Datarjet, ya les digo, no tengo acá la página porque tengo el PDF y en el PDF es la página 571 porque claramente todos los libros, la mayoría de nosotros que somos pobres, los conseguimos en la clandestinidad de la internet. Vamos a ver que se describe, ¿sí? Una arteria llamada cólica media accesoria, cólica media accesoria, o tiene un nombre propio que era la arteria del colon descendente de Cowinou, una cosa así. Sinceramente no sé pronunciar estos nombres. Como arteria marginal de Drummond se puede encontrar. Sí. Y básicamente, como dijo la compañera, es una anastomosis entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior que refuerza el arco marginal, ¿sí? Teorías. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, mentira, la prueba es el Datarjet, chicos. Bueno, lo que nos queda ahora por hablar es un poquitito de recto y ano. Lo voy a hacer muy rápido porque nos quedan 4 minutos. En definitiva, lo que tienen que saber de recto, ¿sí? Es que se origina a nivel más o menos de S3, ¿sí? Se comunica con el colon sigmoides, por supuesto, tiene una función más que nada de reservorio, tiene 3 pliegues interiores que se llaman pliegue recto, intermedio y superior, y a partir del pliegue intermedio vamos a ver, ¿sí? Que se produce una dilatación, ¿sí? La parte más dilatada del recto que se la puede encontrar como ampolla rectal, que está irrigada, como vemos, por la arteria rectal superior en un principio, que deriva
de la mesentérica inferior, y además tiene arterias rectal media e inferior para irrigarse, que son ramas de la arteria ilíaca interna, ¿sí? El recto se comunica con el canal anal, ¿sí? A 4 centímetros del margen anal, y lo que más me importa que veamos del canal anal es básicamente cómo están ubicados sus esfínteres, ¿sí? Vamos a ver acá el esfínter anal interno, ¿sí? Que tiene control involuntario, y el esfínter anal interno, que es este complejo, ¿sí? Con 3 ramas, que tiene control voluntario, ¿sí? Nosotros podemos controlar voluntariamente el esfínter anal, obviamente no lo podemos hacer por mucho tiempo, ¿sí? No hay que forzarlo, pobrecito, tampoco. Vamos a ver que este ramo, ¿sí? Se lo conoce como esfínter externo, vamos a poner acá los nombrecitos, subcutáneo. Este es el esfínter externo superficial y este es el esfínter externo profundo, el largo, el que vemos acá, ¿sí? Estos son los plexos hemorroidales. Acá tenemos uno interno y uno más perianal, que cuando se dilatan producen las famosas hemorroides, ¿sí? Cuando estas venas de acá se dilatan, las más perianales, los vamos a ver como hemorroides externas, y cuando las que se dilatan son estas venas internas, se llaman hemorroides internas, ¿sí? Valga la redundancia. Y bueno, como para hablarles un poquitito del drenaje venoso, generalidad nada más, porque lo vamos a ver mucho más en profundidad cuando veamos hígado, es más que nada comentarles que todo el tubo digestivo, ¿sí? Su drenaje venoso, antes de desembocar en la vena cava inferior y llegar a corazón derecho, como conocemos que hacen todas las venas, pasa a través del sistema porta hepático, ¿sí? A través de la vena porta. La particularidad que tiene, ¿sí? Es que la vena porta recibe el drenaje de todos los órganos del tubo digestivo, ingresa al hígado, los distribuye a los distintos sinusoides hepáticos, que son una estructura microscópica que vamos a ver más en detalle cuando veamos hígado, y los sinusoides hepáticos van desembocando en pequeñas vénulas que luego conforman las venas hepáticas, y estas son las que desembocan en vena cava inferior, ¿sí? Esto tiene importancia patológica. Cuando hay una patología, ¿sí? En el hígado que hace que aumente la presión en la vena porta, vamos a ver que eso se traduce a desarreglos en el drenaje venoso de otras estructuras del tubo digestivo, como vamos a ver en el esófago, como vamos a ver en los plexos hemorroidales y en circulación más superficial venosa, ¿sí? Es más que nada a modo de spoilearlo. Y acá les dejo también un anexo de anatomía de superficie del abdomen, que esto lo vieron seguramente en primero, pero como para que lo vayan recordando y vayan viendo cuál es el contenido, digamos, de cada región del abdomen que nosotros podemos ver o examinar cuando estamos frente a un paciente, ¿sí? No, la idea no es repasarlos todos ahora, sino que se los lleven como recurso para que lo vuelvan a recordar de Arti 1. Y bueno, esta es la bibliografía, se las dejo acá, ¿sí? Para que ustedes puedan también chusmearla y profundizar un poquitito más el estudio. Acá vemos muy poquito y obviamente acá están mis gatitos representándolos a ustedes en este momento, podridos. Así que les agradezco que me hayan escuchado y que hayan participado conmigo, y les quería preguntar si tienen alguna duda primero de lo que es esto, lo que es la guía, y obviamente impresiones o críticas de mi primer encuentro con ustedes, que estoy hablando hace una hora. Brillante. Pero, muy bueno, realmente, muy bueno. Aparte, lo que me parece piola, que por ahí se van a dar cuenta capaz cuando estén estudiando, es que les deja los cuadritos con lo más importante. Los resúmenes están re buenos para pasar en limpio todo, ¿no? Eso estaba muy bueno. Perdón por este meme, pero tenía que ponerlo, perdónenme. Si a alguno le parece muy impresionable ese meme, bueno, sepan que se están perdiendo mucho en campo.
Una cosa, yo quería aclarar que, digamos, dentro de los contenidos tienen que saber la motilidad del esófago, la estructura, la histología, metaplasia, displasia y cáncer, ¿sí? Además de lo que vos pusiste como que es el piso, como Sí, para que por no supuesto. Eso digan, bueno, nos dijeron que lo mínimo era esto. Esto es solo anatomía de tubo digestivo, chicos. No Claro. es culpa después de eso. Claro, sí, la parte normal dio ella. Ella dio solo la parte normal. No, esto lo tienen que complementar con la fisiología que vieron el lunes y vamos a seguir viendo en encuentros que vienen. Pero esto es solamente para que ustedes no se larguen solos a estudiar la anatomía del tubo digestivo, ¿sí? Que a veces puede ser un poquito complicado. Solo para eso y para también recordarles que la tienen que estudiar, ¿no? Que Claro. forma parte. Muchas gracias, chicos. Y ahora los dejo con las reinas de la patología. Qué exagerada. No, como con princesa nos alcanza. Bueno, voy a compartirles. ¿Cómo les va? Vamos a compartir el PowerPoint, Lee. Sí, dale. Sí, compartamos el PowerPoint y largamos. Les estoy spoileando, como dicen los chicos. Ahí va. Ahí arrancamos. Queremos preguntarles, a ver, ¿qué se acuerdan? De cómo estaba formado el tubo digestivo, cómo estaba compuesto, qué tipo de mucosa íbamos a encontrar en el esófago. ¿Quién quiere hablar? Miren que algunos recordamos de primer año, ¿eh? Las podemos llegar a mencionar. Bueno. Plano estratificado del esófago. Muy bien, Claudio, muy bien. Porque me decís plano estratificado así suelto y no sé de qué estamos hablando. El epitelio. Bien, ¿qué sería qué capa? La mucosa. Ahora estamos mejor. La mucosa, muy bien. Y después de la mucosa, ¿la mucosa está formada sola por ese epitelio? Por la capa basal también. Una propia y una muscular de la mucosa. A ver, ¿cómo es? Mucosa. La lámina propia. La lámina propia. Y muscular de la mucosa. Perfecto. Ahora sí. ¿Esa lámina propia qué tipo de tejido es? Conectivo. Conectivo ¿cómo sería? Laxo. Denso. Laxo. ¿Sí? Acuérdense que tiene que nutrir, entonces necesitamos que haya como un movimiento, digamos. Cuanto más laxo, más matriz extracelular tenemos, entonces las moléculas que tienen que ir de un lado al otro fluyen mejor, ¿está bien? Háganse esa idea, ¿sí? Bien, y después de la muscular de la mucosa, ¿qué tenemos? La submucosa. ¿Qué tejido es? Conectivo denso y regular. Bien, bien. Y después acá nombra la muscular. ¿Todos los órganos del tubo digestivo tienen muscular? Sí, no, puede ser, no me acuerdo. Sí. ¿Y cómo es esa capa muscular en todo el tubo digestivo? ¿Es todo igual? Circular y... Es musculito, en el esófago que tenemos que empieza con un músculo estriado, después se entremezcla con músculo liso y al final es músculo liso solamente. Perfecto, muy bien. Muy bien. Y aparte de eso, alguien por ahí estaba diciendo que había 2 capas de músculo. Circular y longitudinal. Bien, ¿en todo el tubo digestivo? No, ahí en el estómago hay 3 capas. Bien. Vieron que es como que les permite generalizar así, ver las excepciones, ¿no? Entonces es más fácil después también para recordar. Y acá dice que el esófago tiene adventicia. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Qué quiere decir que tenga adventicia? Como una cápsula externa. ¿Cómo? ¿No es tejido conectivo? Es tejido conectivo, muy bien. Claro, ese tejido conectivo lo que hace es que cuando yo estoy en el tórax, en la parte del esófago torácico, es como que no está separado nítidamente de los órganos que lo rodean, ¿sí? Es como que esa adventicia se extiende, digamos, no tiene un límite bien marcado, como lo tiene cuando nosotros hablamos de serosa.
¿Saben por qué? ¿Es distinta esa adventicia, esa serosa? También tiene un epitelio plano. Claro, entonces ahí lo puedo limitar bien el órgano, ¿se entiende? Está bien separado, ¿está bien? ¿Y en el esófago tenemos serosa en algún lado o es todo adventicia? En la porción En la parte intraabdominal nada más. Perfecto, muy bien. No sé, Lili, si me olvido de algo o avanzamos. No, avanzamos. Bueno, miren, esta es una imagen histológica en donde tendremos acá la luz del órgano. Esperen que voy a buscar el puntero láser. No le digas nada. Perdón. Moni me hace lo mismo. A ver si se acuerdan. Bueno, no es para torturarlos, escúchenme, no es para torturarlos, es para que puedan entender las patologías. Lo único que voy a decir es que ahí está la luz del órgano. Ahí está. Es lo único. Tomamos como patológico, ya que la luz es artificial. No, porque... Bueno, perdón, Laura. No, dale, habla. La luz, si bien es un espacio virtual, como dice Mariana y como dijo Rocío, es un espacio virtual. Ese espacio virtual tiene cierta luz. Ese espacio virtual ocurre porque está, si querés, colapsado, porque no hay nada que pase a través de él. Pero la luz existe, porque si no hubiera luz sería una atresia, no existiría luz, que hay algunas patologías congénitas en donde se denomina atresia esofágica, en donde no hay luz, y entonces hay que generarle una luz a ese esófago. Bueno, ya. Aparte sí. También acá pensá que esto es una muestra, ¿sí? Esto es un fragmento, digamos, es una pieza quirúrgica, se sacó el esófago, se cortó, digamos, una rebanada, ¿no? Para decirlo bien. Sí. Y no tiene la presión de los otros órganos que lo están lo mantienen tan estrecha la luz, ¿entiende? Sí. Este órgano también se fijó, entonces por ahí no es exactamente igual y aparte, como les digo, no es que tengo este epitelio pegadito con en condiciones normales, ¿está bien? Entonces, esta primera imagen de esta placa es el órgano normal, es una lonja o un corte de la histoarquitectura normal del esófago. Entonces, vimos en la placa anterior que estaba constituido por mucosa, por submucosa, por muscular propia y bueno, por serosa o adventicia. ¿Quién describe? A ver, Laura marca con el puntero y ustedes dicen cuál es cuál. Y damos las características, como para recordarlo. El epitelio, profe. ¿Qué se llama? Plano estratificado. Sí, plano estratificado, pero ¿qué sería? Si estamos hablando de mucosas, submucosas. La mucosa. Bien, perfecto. Mucosa. Y acá no se ve bien con este aumento, pero bueno. Bueno, pero se nota una diferencia. Una diferencia de color. Lo que está subyacente al epitelio, inmediatamente por debajo, tiene una coloración, si quieren ustedes, más intensa que la que está por debajo, si quieren, ¿no? Pueden decirme que no lo ven y está bien también, pero hay una diferencia. ¿El lado del epitelio? Esa es la lámina propia. La lámina propia. La lámina propia, exactamente. La lámina propia, que era ese conectivo laxo vascularizado a través del cual se nutre el epitelio, porque recuerden que los epitelios son avasculares y necesitan recibir nutrición porque si no mueren. Y la reciben del conectivo subyacente, que está formado por la lámina propia, que también forma la mucosa de este órgano. La otra estructura que forma la mucosa es algo que es difícil de ver en esta imagen. Y en realidad en muchas imágenes de esófago. Porque está conformada por 5 o 6 fibras, que a ver si alguien me la dice. Muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa. La vamos a ver mejor, me parece, en otra imagen. La vamos a ver mejor, pero bueno, ahí terminaría la mucosa, perdón. Después, la submucosa. La submucosa, que ustedes bien dijeron, que era un conectivo.
Denso y regular. Denso y regular. Denso y Muy bien. Por supuesto que también tiene estructuras vasculares, porque si no se muere. Y la otra cosa que encontramos, que en esta diapo está, pero también podrían estar más arriba, son esas estructuras glandulares que se ven ahí, que Laura las está magnificando en este momento, que son las glándulas mucosas presentes en este órgano, tanto en la mucosa como en la submucosa. En este caso están en la submucosa, ¿sí? E inmediatamente debajo de la submucosa vienen las dos capas musculares, como bien dijeron ustedes, en el tubo hay dos capas musculares, excepto en el estómago que están conformadas por tres. Porque las características del estómago hacen que tenga que haber una digestión mecánica también, además de la enzimática, ¿no? De la química. Y eso lo llevan a cabo las tres capas musculares. Tiene que tener una porción mucho más importante para hacer esta digestión mecánica. Ahí lo que Laura está tratando de buscar son los plexos. Hay dos plexos, un plexo submucoso, que es el que Laura ahí con esa cara intentó encontrar, y sí, lo encontraste. En este aumento, bueno, ustedes créannos, es así. Sí, en este aumento, o sea, si estaríamos que le podríamos hacer mejor foco, estaríamos más seguras. En este aumento se ve medio feíto, entonces es lógico que les cueste. Bueno, y había dos. El plexo de Meissner, que es el submucoso, y hay un plexo que está entre ambas capas musculares, que es el plexo de Auerbach. Que debería estar acá. ¿Sí? Bueno, y por supuesto, de acuerdo a donde fuera esto, no terminamos porque no sale, pero tenemos que ver más allá de eso la serosa o la adventicia de acuerdo a la zona donde se tomó esa muestra. Entonces, bueno, repasando, esta placa dice lo que estuvimos diciendo, ¿no? El epitelio plano estratificado, obviamente no queratinizado. Cuando tiene queratina, y ustedes lo vieron en primero, o es de rata o es de un humano que tiene patología, porque los epitelios de las mucosas cuando se queratinizan es porque tienen alguna patología. Y la lámina propia o corion subyacente, como nos van a escuchar más de una vez, es el conectivo laxo y puede encontrar algunas glándulas mucosas y la muscular de la mucosa. Acá le pusimos de vuelta las imágenes, ¿sí? Acercándonos, ¿no? Acá estaría la mucosa, ¿está bien? O sea, el epitelio de la mucosa. Acá estaría la partecita, ¿sí? De la lámina propia. Tendríamos que ver, no sé si puse otra imagen que se vea, a ver, permiso, ahí. Acá mayor aumento, ¿sí? Fíjense las capas del epitelio, fíjense cómo estos núcleos maduran y van orientándose distinto a medida que se acercan a la superficie. Esto que se ve como más rosadito, más oscuro, más eosinófilo, son células musculares que forman esa muscular de la mucosa. Y después tendríamos ya la submucosa, ¿está bien? En donde, en el caso del epitelio, en algunas partes, como por ejemplo en la región del cardias, podemos encontrar glándulas submucosas. ¿Están ahí? Sí, estamos acá. No, porque dejé de sentir ruido y no sabía si era bien. Porque te están escuchando. Bien, y después tenemos la submucosa. Bueno, esto es repaso, que tenemos tejido conectivo denso con abundantes fibras, como todos los tejidos conectivos densos, ¿sí? Elásticas y colágenos, y tenemos esas glándulas mucosas que están en la submucosa, como vimos en la imagen de recién. Ahí tienen de vuelta el corte, ¿sí? Acá queda como más claro, ¿no? Sería que hasta esta partecita de acá, ¿sí? Sería la mucosa, con el epitelio, la lámina propia sería este sector, y este sector que lo vemos más oscuro es el músculo, que corresponde al músculo de la mucosa, ¿está bien? La submucosa con su tejido conectivo y sus glándulas submucosas, y las dos capas de músculo. Fíjense que en uno parece que estuviera así acostado y en el otro parece que estuviera así. No sé si ven mis manos, ¿sí? Y eso tiene que ver con cómo están dispuestas esas capas tridimensionalmente.
Ahí fíjense otra vez, esto para ver a mayor detalle, ¿sí? Lo que sería la lámina propia, la muscular de la mucosa, que es esta capita finita de músculo, ¿sí? Y la submucosa, ¿está bien? Con las glándulas, cada una de estas estructuras que vemos acá son glándulas mucosas, y decimos que son mucosas porque están llenas de moco, por eso se ven como transparente el citoplasma, ¿está bien? Bien. La muscular nada, ya creo que dijimos todo, creo que no hay dudas de las características particulares que tiene el tejido muscular en el esófago. Lo que se tiene que acordar, que es re importante, es esto. En el tercio superior tenemos estriado, esquelético, el tercio medio es una mezcla de los dos y el inferior es ya músculo liso. Esto de la adventicia lo dijimos, que era tejido conectivo laxo, que esto hacía que el esófago a nivel del mediastino, ¿sí? En el mediastino posterior, estuviera como adherido a las estructuras que lo rodeaban, que recién cuando pasa el diafragma adquiere esa serosa. Y empezamos con patología. ¿Por qué le habíamos pasado primero a esto? Esto era porque habíamos hablado, había salido el tema de una esofagitis, ¿sí? Que era la inflamación de esa mucosa por algún agente lesivo, digamos, o que estaba inflamando a la mucosa. Y entonces, en ese caso, lo que vamos a ver es esto, es un aumento del número de capas. ¿Ven que está como más grueso? Eso se llama acantosis, está más grueso. Es como que en vez de estar así, está así. Y eso se hace o se produce, ¿por qué? Porque hay una hiperplasia, si se acuerdan lo que era hiperplasia, que es el aumento del número, ¿sí? De las células basales, ¿está bien? Ven que esta capa basal, que normalmente tendría que ser una sola capita, son varias. Y aparte de eso, podemos distinguir un infiltrado inflamatorio en el cual vamos a encontrar eosinófilos. No sé si llegan a ver ahí bien las células estas que son, ¿se acuerdan que eran polimorfos nucleares? Es decir, glóbulos blancos del tipo granulocitos polimorfos nucleares, que la característica que tenían eran que tenían gránulos eosinófilos. A ver, por acá, ¿ven? Ahí hay varios, ¿está bien? Esto sería en una esofagitis. Esta esofagitis, lo que hablábamos era ¿qué es lo que puede producir esta esofagitis? ¿Con qué piensan, con qué tipo de patología piensan que se puede asociar esta inflamación de la mucosa esofágica? Con una bacteria. Puede ser una esofagitis, por ejemplo, ¿qué bacteria sería? ¿Y en qué caso? ¿En cuál todos los pacientes pueden hacer una esofagitis por una bacteria? Por la Helicobacter pylori, puede ser. No, el Helicobacter pylori a nivel del esófago no. No, el Helicobacter pylori lo vamos a ver cuando veamos cuando veamos estómago, que tiene la particularidad como de adherirse de alguna forma al moco de las células gástricas, ¿sí? Y ahí es donde causan la lesión. Acá no. No tiene como mucosas. Claro, acá es como que no tuvieran de dónde agarrarse. No, el Helicobacter pylori acá no. Hace una nube de amoníaco, puede ser. Claro, pero eso fíjate que eso se produce a nivel de la mucosa gástrica. Bien, gracias. Eso lo vamos a ver la semana que viene, creo. ¿Escucharon hablar? Se da en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? O inmunodeprimidos. Por ejemplo, podemos encontrar lesiones por cándida, ¿sí? ¿Saben qué es la cándida? Sí. Pero por herpes simple puede ser. Por herpes también, sí, también puede haber lesiones por herpes. Puede haber lesiones por herpes, por cándida, por citomegalovirus, pero en realidad no todos los pacientes. En realidad, en esos casos son los pacientes inmunocomprometidos los que tienen este tipo de lesiones en el esófago. ¿Sí? Claro. La lesión de la cándida es conocida como muguet en la mucosa bucal. En la mucosa bucal y se puede extender al esófago también. Estoy en problemas. ¿Qué pasó? Que se me está por terminar la batería. ¿Para qué voy a buscar el cargador? Bueno, entonces, estas características, estas cosas que les dijimos de la hiperplasia epitelial, de la acantosis, la hiperplasia de células basales y de la acantosis, y el infiltrado inflamatorio, son características de esofagitis. Pero las causas de esofagitis, dijimos que las causas de etiologías infecciosas
eran causas que se dan más en pacientes inmunocomprometidos. Los pacientes que no son inmunocomprometidos, ¿no pueden hacer esofagitis? Sí, profe. ¿Cuál será la causa más frecuente de esofagitis? ¿Qué les parece? El tabaquismo Podría actúa ser como un tabaquismo, irritante. podría ser, es un factor irritante, pero acá me está diciendo, Fabián, el reflujo. El reflujo sí, existen las esofagitis por reflujo. ¿Y cuál es la causa por la cual, más frecuente por la cual se puede producir un reflujo gastroesofágico? ¿Una hernia de hiato puede ser? ¿Una hernia hiatal? Es la causa más frecuente, las hernias hiatales, que en realidad dicen que hay un gran porcentaje en la población con hernias hiatales, lo que pasa es que son asintomáticas y no se manifiestan y por eso no se diagnostican, pero en realidad muchas esofagitis son producidas por reflujo, lo más frecuente, y lo más frecuente es porque haya una hernia hiatal. No solamente la causa es la hernia hiatal, también puede ser una incapacidad del esfínter, ¿no? Claro. Puede ser algo fisiológico, no anatómico. Claro, Pero bueno, fíjense, también piensen ahí las particularidades del esfínter esofágico, ¿no? Que tiene que ver como, si bien tiene músculo que forma el esfínter, tiene también diferencias de presión, ¿no? Entonces, una falla en ese nivel hace que ese esfínter sea insuficiente. claro, creo que en la guía después, la guía siguiente habla de la zona de alta presión a nivel Claro. del tercio inferior, cercano al esfínter, que es de 40 milímetros de mercurio aproximadamente, y eso hace que no ocurra reflujo. Eso hace que no ocurra reflujo. Bueno, entonces, el infiltrado, todo se da igual en las esofagitis, excepto el infiltrado de los eosinófilos. Cuando aparecen los eosinófilos en escena, nos dice que esa esofagitis es por reflujo. Le podemos poner sin saber nada del paciente que esa esofagitis es por reflujo. Es una característica distintiva de esa patología. Bueno, y entonces, la esofagitis por reflujo nos va a llevar a otra patología que estaba ahí, Laura, prontamente. Ahí está. Vos se los anticipás, Baldu. Lo que pasa es que me quedó desorganizada la esofagitis, quedó abajo. Bueno, no importa, no importa. Bueno, la esófago de Barrett. El esófago de Barrett, como dice ahí, la placa es una metaplasia columnar. ¿Se acuerdan que era? El epitelio escamoso del esófago en el tercio inferior. ¿Qué era metaplasia, chicos? El cambio de las células. En este caso, serían... ¿Por qué el cambio de las células? ¿Por qué hablamos de una ¿No es célula? el reemplazo de un tipo celular por otro ciclo? Por otro tipo, digo. Claro. Ahí dijeron varias cosas. Es un mecanismo de adaptación celular. Está bien. Es un mecanismo de adaptación celular. Eso está bien. Cambia, pero no cambia una célula por otra, cambia un tejido, porque la definición correcta es: la metaplasia es un cambio de tejido maduro por otro maduro con distinta función. Esa es la definición. Entonces, ese epitelio plano estratificado que ustedes bien describieron se metaplasia porque no está capacitado para recibir el jugo gástrico. Y se tiene que metaplasiar a uno cilíndrico. El tema es poder diferenciarlo a ese cilíndrico de que no sea una transformación, que el endoscopista se pasó y justo biopsió, no es fácil, sin un manómetro, cosa que ya no existen desgraciadamente los manómetros, por lo menos en lo público no existe, y podemos caer en que la biopsia vaya
a la zona de transformación. Entonces hay una célula característica que es la que nos pone la certificación diagnóstica que estamos en un Barrett, ante la presencia de un Barrett. ¿Alguien sabe cuál es esa célula característica? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Sí, que en ese cambio de epitelio de plano a cilíndrico, hay una célula característica que me pone el diagnóstico de Barrett. Y que no es una biopsia del estómago. Del estómago, por lo menos ahí del techo, ¿no? Claro, hay características que hacen que yo diga, ah, no se equivocó, no es estómago, esto se cambió de epitelio, esto se hizo metaplásico. Porque es de las células del esófago que cambiaron, ¿o no? Las células del epitelio plano estratificado del esófago cambia a una glándula, a un epitelio glandular. Eso es la metaplasia. Ahora, ¿No cambia? ¿cómo? ¿No cambia a cilíndrico? Cambia Sí, cilíndrico. cambia Que es cilíndrico. pero yo ¿cómo hago para darme cuenta que eso no es el estómago normal? Y que es algo que el esófago cambió, se disfrazó, se metaplasió. ¿De las células caliciformes? Muy bien, las células caliciformes. Porque ya vamos a ver en la clase que viene, en la histología del estómago, que las células caliciformes no están en el techo gástrico. Entonces, la presencia de esas células caliciformes nos da la certificación diagnóstica de que eso es un Barrett. ¿Por qué tan encaprichadamente queremos saber si es un Barrett o no? ¿Cuál es el riesgo del Barrett? Lo decía en la placa anterior. No se la vuelvas a pasar. De un adenocarcinoma. Claro, el Barrett es asiento de un adenocarcinoma. Ahora bien, ustedes me dijeron que la metaplasia era un mecanismo de adaptación celular. Por ende, no es preneoplásica. ¿Qué tiene que pasar en ese epitelio que se metaplasió para que ocurra Una displasia. Bueno, ahí lo decía la placa. Que ocurre la displasia, que esa sí es la entidad preneoplásica. Entonces, sobre la metaplasia ocurre la displasia y sobre la displasia se desarrolla el carcinoma. Ahora, ¿qué tipo de carcinoma? Si se acuerdan las clases, es más, lo vimos la clase pasada, ¿qué tipo de carcinoma se desarrolla de ese epitelio glandular? Un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma. ¿Es el tumor más frecuente del esófago? No. ¿Cuál debería ser el más frecuente del esófago? Epidermoide. El tumor epidermoide sería el carcinoma epidermoide. Acordémonos que les decimos carcinomas porque derivan de epitelios, ¿verdad? Entonces, el carcinoma epidermoide es el más frecuente. Pero si nosotros tenemos un adenocarcinoma en el tercio distal, eso nos da una orientación a pensar que el paciente desarrolló esa lesión a partir de un Barrett. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, el Barrett es una metaplasia de un epitelio pavimentoso a un epitelio cilíndrico que a su vez presenta células caliciformes. Si sobre esa metaplasia ocurre la displasia, podemos llegar a desarrollar un adenocarcinoma. Entonces, por eso es tan importante diagnosticarlo para poder hacer el seguimiento diagnóstico y actuar en forma preventiva. Si nosotros le hacemos los controles, ¿vamos a evitar que haga un carcinoma? No, si está marcado para hacer el carcinoma lo va a hacer, pero sí lo vamos a detectar a tiempo. Y si lo detectamos a tiempo y lo consideramos que es un carcinoma in situ, ¿qué pasa? Lo pasó la basal, entonces no hace metástasis. No pasó la basal, no hace metástasis y tiene el 100% de curación. Entonces, como decimos,
El carcinoma no mata siempre, mata porque no lo encontramos a tiempo, ¿sí? Por eso el hecho de poder diagnosticar el Barrett y fijarnos si tiene o no displasia, ¿sí? Endoscópicamente el gastroenterólogo lo ve así, lo ve como unas lengüetas o unas lesiones más rojizas, que se parecen más a una mucosa gástrica que a la mucosa esofágica, que la ven de color blanquecino, la mucosa. ¿Y por qué será que la mucosa gástrica se ve rojiza y la mucosa esofágica se ve blanquecina? ¿Qué les parece? ¿Por qué? ¿Por la irrigación, profe? Puede ser por Tiene que ver la irrigación. Tiene que ver la irrigación. ¿Y por qué entonces? ¿La irrigación dónde está? Por el tema de A que ver, el estómago... perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y hay mucho ruido. ¿Pueden apagar, cerrarlo? Ahí está. Si ahora habla. Hola. No, sí puede ser porque en el estómago hay absorción, entonces se necesita más vascularización. En realidad es así, ¿no? Hay más absorción, por eso se necesita más. Y porque el estómago tiene un epitelio simple. Y los vasos se traslucen. En cambio, el pavimentoso tiene un epitelio estratificado, con más de una capa, y entonces no se trasluce tanto lo subyacente. Claro. Pasa lo mismo con la piel, hay pieles que son más gruesas y pieles que son más finas y que permiten traslucir mejor la coloración que tienen los vasos, ¿sí? Nada, para que se acuerden, como para que lo puedan relacionar, porque en medicina no es todo memoria. Hay mucha memoria, pero también hay cosas que se sacan por deducción. Bueno, este esquema les muestra cómo se produce esto que estamos hablando. Acá tengo la mucosa normal del esófago y encuentro esta lengüetita, ¿sí? Donde la mucosa se parece más a la mucosa del estómago, ¿está bien? Y si nos vamos a ver acá, que sería una muestra de este sector, ven que tenemos, no se ve linda esta imagen, pero lo que tenemos acá es un epitelio tipo, como que está formando glándulas, ¿sí? Un epitelio cilíndrico, ven que se mete hacia el corion. Y si ustedes prestan atención, lo vamos a ver mejor en otra imagen, capaz, vemos algunas células caliciformes, que son estas que parecen vacías, porque están en realidad llenas de moco. ¿Está bien? Vamos a buscar otra imagen. Bueno, esta ya la vimos. ¿Y acá qué les parece? ¿Qué les parece qué parte les parece que es normal? ¿Qué les parece que estamos viendo? Si yo hago aumento acá, ¿qué tipo de tejido veo? ¿Están viendo? ¿Me quedo sin internet? No, yo te escucho. Ah, ok. Ahora es momento de desactivar el micrófono. Sé que nos apaguemos, pero ahora... Claro, de acá a acá, ¿qué les parece? Incluso también podemos ver que hay una ligera hiperplasia de la basal, que está como muy engrosado, que hablamos de acantosis, ¿se acuerdan? Acá pueden ver algunos eosinófilos, ¿sí? Y cuando yo vengo, voy siguiendo, voy recorriendo y me encuentro con esto. Bien, ¿qué les parece? Se quedan todos mudos. ¿El epitelio es el mismo? Sabemos que todo lo que da una luz, sea luz de órgano o luz glandular, tiene epitelio. ¿El epitelio es el mismo? Núcleos basales, citoplasma apical más altas que anchas. ¿Eso qué les dice? Célula cilíndrica. Muy bien, esa es la definición de epitelio cilíndrico simple, que es lo que encontramos en el estómago. Ahora, esta puede ser una zona de transición. Justo agarró y biopsió el pase del estómago al
del esófago al estómago. Ahora, hay algo que me dice que no, que esto es un Barrett. ¿Cuál era la célula que me decía? Esto es un Barrett. Las caliciformes. Las caliciformes. Ahí Laura se las va a mostrar. Esas células en copón, que tienen, parecen vacías porque son vacuolas de mucina que no se tiñen con la hematoxilina iosina, sí se tiñen con el Alcian Blue, y que tienen el núcleo achatado bien basal. Esas son las células caliciformes que nos dan la pauta de que esto es un esófago de Barrett. Eso es fundamental. Y muy bien porque estuvieron atentos. Si no fuera por esas células caliciformes, nosotros no podemos decir que eso es un esófago. Esta parte, sí, que lo que no podemos decir que es un esófago de Barrett. Es un esófago de Barrett, perdón, me quedó la mitad de la frase. Sí. Que eres un esófago de Barrett, perdón. Está bien. Así que bueno, ¿quedó claro eso, chicos? Esta es la técnica del Alcian Blue, azul. Las mucinas se tiñen de azul. Fíjense que a veces puede ser que no nos quede tan clara la imagen como esta de acá o acá, ¿sí? Y con estas técnicas especiales uno las pone como que las pone en relieve y son más fáciles cuando uno tiene dudas, ¿no? Y acá está conviviendo el epitelio plano estratificado y la parte glandular, ¿sí? Y fíjense esa diferencia entre la imagen anterior y esta. Fíjense que en la imagen anterior nosotros teníamos un epitelio que si bien estaba como más alto, con un poco de infiltrado inflamatorio, tenía la metaplasia, fíjense acá, este epitelio ya cambió, ya no está ordenado y prolijo y tiene los núcleos basales un poco más grandes. Basales y el citoplasma apical. Claro, sí, y aparte no es que tienen esa maduración desde la profundidad, digamos, la capa basal a la capa superficial. Ven que son como bastante uniformes en el sentido que el de acá tiene casi el mismo tamaño que el de acá, ¿sí? Perdió esa maduración, esa histoarquitectura. ¿Se acuerdan de qué era lo que decíamos que pasaba cuando teníamos esta pérdida o esta desorganización? ¿De qué hablábamos? De una displasia. Displasia. Tal cual. Entonces, eso es lo importante que les estaba diciendo Lili, de que cuando uno diagnostica un esófago de Barrett, ¿sí? De ver si tiene o no displasia. ¿Está bien? Porque este tipo de esófago de Barrett con esta displasia, ¿está bien? Y acá también la podemos ver, es el que se va a asociar, se puede asociar con el desarrollo de un adenocarcinoma. ¿Está bien? Fíjense acá que tenemos células caliciformes, ¿no? Por si nos queda alguna duda. ¿Sí? Entonces comparen este esófago de Barrett con el que vimos antes. Este se le está agregando patología. Esa patología que se le está agregando es la displasia. Y esa displasia... Ahora, perdón. No, perdón vos. No. Que le agregamos una cosita más. Esa displasia puede ser de bajo grado o de alto grado. Las displasias de alto grado se tratan como si fueran carcinomas in situ. Las de bajo grado se esperan un poquito más. De bajo grado o alto grado es si ocuparon hasta la mitad de la célula los núcleos o si llegaron al ápice. Entonces casi serían un carcinoma in situ. Como es una imagen y es muy subjetivo de acuerdo a quien lo mire, pasa lo mismo en cuello, lo mismo en todas las lesiones con displasia. Las displasias de alto grado y los carcinomas in situ tienen el mismo tratamiento, se tratan igual. Como que a veces la línea es muy fina, ¿no? A veces es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial entre esas dos lesiones. Fíjense esto, cómo están dispuestos los núcleos, cómo tienen todavía secreción, y fíjense esto, cómo son estos núcleos, cómo ocupan más parte de la célula, ¿sí? Cómo la relación núcleo-citoplasmática se altera, cómo la forma, el tamaño del núcleo se altera, incluso la distribución de la cromatina podemos llegar a ver que está alterada. Y también es importante que prestemos atención a si hay mitosis, y si esas mitosis son típicas o no. Y acá otra imagen, ¿sí? Que vemos cómo la displasia, la tipía va en aumento, ¿está bien? Acá tenemos una desorganización de la histoarquitectura, que cuando lo vemos a mayor aumento vemos las mismas características que hablábamos la semana pasada.
cuánto ocupa el núcleo de la célula, o sea, vamos a ver que hay una alteración de la relación normal, que estos núcleos se vuelven hipercromáticos, se vuelven irregulares. Acá podríamos llegar a ver, creo, parece una imagen de mitosis ahí media típica, ¿no? Sí, sí. Ahí, sí. Esas mitosis atípicas, nosotros normalmente podemos ver alguna célula dividiéndose, pero cuando vemos la célula dividiéndose, acuérdense, vemos como que vemos una rayita en el medio del núcleo, porque están los cromosomas como dispuestos en el centro, o después podemos verlos alejándose. Pero cuando vemos estas imágenes extrañas, como que hacen esto así, como si explotaran, y hay otros tipos de mitosis atípicas también, como que forman muchos polos o triploides, ¿está bien? Y ahí hablamos de mitosis atípica. ¿Querés decirles algunas palabras de esta tipo de introducción? O... Sí, no, más o menos algo estuvimos hablando. Dijimos, dentro de los tumores malignos, que el carcinoma epidermoide es el más frecuente en el tubo digestivo, porque no es frecuente el Barrett, ¿sí? El Barrett que predispone al adenocarcinoma no es una lesión que lo tiene gran porcentaje de la población, pero sí que el epitelio que el esófago tenga un epitelio plano estratificado, si se llega a desarrollar por algún factor predisponente, como la dieta, o como los hábitos, la ingesta de alcohol o fumar, las esofagitis, la calasia, que es un trastorno motor del esófago en donde el tercio inferior se estenosa, y la predisposición genética también, hacen que el desarrollo de una neoplasia maligna en esófago sea, lo más lógico, un carcinoma epidermoide. Se da más frecuentemente en varones mayores de 50 años. Ahora todo esto es muy subjetivo, se está viendo desgraciadamente más precoz la aparición de los tumores malignos en nuestro ámbito. La localización es más frecuente en el tercio medio, pero también se pueden desarrollar en el tercio inferior o en el tercio superior, así dando las distintas frecuencias. Y en el tercio inferior también podemos encontrar un adenocarcinoma. Algunas veces cuando el tumor ya se desarrolló, es difícil determinar qué le dio origen, porque ya hay un tumor. Si uno tiene los antecedentes o viene siguiendo al paciente, puede decir de dónde derivan los tumores. Pero algunas veces cuando ya el tumor se desarrolló, es difícil interpretar de dónde viene. Si es un adenocarcinoma, lo más relevante a tener en cuenta es que posiblemente se haya desarrollado de un Barrett o que sea un carcinoma de estómago que infiltra el tercio inferior del esófago. Eso también puede suceder. Bueno, otra de las cosas que les iba a decir es que, como pone Laura acá, las manifestaciones clínicas es la dificultad para tragar, ¿no? Y primero es a sólidos. Acá quería hacer una acotación, porque una veces en los exámenes preguntas, ¿y cuál es el síntoma? Y siempre te hablan de dolor. Claro, desgraciadamente el cáncer no duele. Claro, ahí hay que tener cuidado. Acuérdense, aparte de lo que hablábamos antes de la adventicia, no sé si lo hablamos con este grupo u otro grupo que tenía la inervación, ¿no? Que no era, que tuvieran una inervación sensitiva, digamos. Entonces, no es que va a dar dolor, lo que va a dar es dificultad para la deglución, fundamentalmente. Claro, y primero va a ser a los sólidos y después, porque como es progresiva, va a terminar siendo a los líquidos. Bueno, obviamente que cuando los carcinomas, como todos, desgraciadamente todos los carcinomas, llevan al síndrome de impregnación, que es astenia, anorexia, dinamia, la pérdida de peso. También pueden dar cuadros de anemia por hemorragia. Ahora vamos a ver las macroscopías, ¿no? Que estos pacientes también pueden producir o provocar pérdida de sangre lenta, claro, ¿no? Sí, y bueno, macroscópicamente, como dice Laura, estos tumores ¿para dónde pueden crecer? O crecen hacia afuera, crecen hacia la luz y se llaman exofíticos o fungiformes o vegetantes.
crecen hacia adentro y el crecimiento es endofítico o estenosante, y algunas veces estos se pueden ulcerar, que no es lo mismo que la úlcera péptica. Ya vamos a hablar de úlceras. Son carcinomas ulcerados. Microscópicamente, los epidermoides, ¿se acuerdan qué características tenían? Histológicas. ¿Cómo lo vemos en el microscopio a los epidermoides? Tenían una cosa que era bastante patognomónica, una estructura, porque si era epidermoide quería decir que se parecía a. Los bien diferenciados se parecen a qué. ¿Qué van a tratar de hacer? La piel. Al tejido de donde se forman. Claro, pero ¿cómo sé yo cuando estoy mirando un tumor que es un carcinoma epidermoide bien diferenciado? ¿Qué va a querer hacer? ¿Qué va a tratar de copiar? Como si fuera un epitelio pavimentoso estratificado, ¿no? ¿Qué es lo máximo que llega en su maduración el epitelio plano estratificado? ¿Qué forma? ¿La queratina? La queratina. Entonces estos epitelios, estos tumores, cuando están bien diferenciados, formaban las perlas córneas. ¿Se acuerdan que es esa queratina que se dispone como si fuera en capas de cebolla? Mostremos la imagen. Mostremos la imagen, si la tenemos. ¿Vamos primero a mostrar esa imagen? Sí, mostremos esa y después le mostramos lo otro. Dale. Perdón, chicos, Miren, acá hay una que está queriendo hacer, ¿ven? Estas células formaron queratina, igual acá, ¿sí? A ver si tengo otra. Creo que. Y acá, miren, ¿ven? ¿Ven que es como que esta está tratando, no llega? Pero acá llega a ser queratina, ¿se entiende? Esta está tratando, ¿ven que se dispone así como si fuera arremolinada? Ahí está, arremolinada, pero no llega a formar la queratina, ¿está bien? Esas serían las estructuras que nosotros llamamos perlas córneas, y entonces en este caso le ponemos el nombre de carcinoma epidermoide bien diferenciado. ¿Está bien? Esperen que volvemos para atrás, 2 minutos para mostrar. Entonces, ahí está, mostrarle la macroscopía. Fíjense, esto sería la mucosa normal, ¿sí? Acá sería la mucosa normal, y encontramos esta zona que está sobrelevada, también está ulcerada, que es esta parte que yo veo ahí oscura, ¿sí? Seguramente si pudiera tocarlo estaría duro, con un aumento de la consistencia. Lo mismo en este caso, ¿ven? Que está como sobrelevado y el centro ulcerado. Y fíjense, comparen esto con esto. Acá lo que tengo es como que la luz del esófago se estrechó, ¿sí? Ese es el que Lili les decía que tenía un crecimiento como si fuera hacia el interior de la pared, y engruesa la pared y achica la luz, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, una estenosis hizo ahí, ¿no? Claro, tal cual, hizo una estenosis. Y acá tenemos una ulceración, ¿sí? Todo esto nos ayudaría un montón poder tocarlo, ¿sí? Para poder ver la consistencia. Y ¿se acuerdan que esta imagen la habíamos visto la semana pasada en una pieza quirúrgica, ¿sí? Mucosa normal, y esto que tiene un crecimiento exofítico que también se necrosó, se ulceró, acá en este sector parece, y que tenemos que ver hasta dónde infiltra, ¿sí? Acuérdense siempre que cuando uno quiere ver las características bien del tumor necesitamos tomar como una muestra de tejido sano, que sería acá, y de tejido patológico, ¿está bien? Porque necesito ver como la lesión completa y poder compararla con el tejido normal. Si vemos acá, no sé si llegan a ver, acá tengo como una mucosa normal, ¿sí? Un epitelio plano estratificado. Acá tendría la submucosa, ¿sí? Y miren, acá está la muscular de la mucosa. Y yo vengo viendo esta biopsia re tranquila, y de repente me encuentro que acá hay una pérdida de la arquitectura y me encuentro con toda esta masa que está invadiendo e infiltrando en la capa muscular, ¿sí? Ahí lo vamos a ver a mayor aumento. Fíjense, estamos viendo este sector. Ay, se me traba el dedo. Bueno, no puedo señalar. Ahí, este sector, ¿sí? Fíjense que acá este epitelio se empieza a desordenar, ¿sí? Empieza a proliferar,
que es lo mismo que vemos acá, e infiltra, ¿sí? Infiltra, miren, es más, se mete abajo del epitelio que estaba normal acá arriba, ¿está bien? Y si pudiéramos verlo mayor aumento, fíjense, hay una desorganización de la arquitectura, hay una falta de maduración de las células. Si yo lo pudiera ver a mayor aumento, vería que el núcleo es muy grande, ocupa la mayor parte de la célula, ¿sí? Hay atipía y pleomorfismo, ¿está bien? Y miren, si yo pudiera ver, o fuera una muestra biopsia, nada más, ¿sí? De acá a acá, ¿está bien? Si yo hubiera tomado una biopsia de acá a acá, yo acá no sé si está infiltrando o no, ¿se entiende? Si el médico antes de hacer la muestra quirúrgica, la pieza quirúrgica, me hubiera mandado una biopsia, y yo podría haber puesto un carcinoma in situ, ¿sí? Por eso es importante estudiar a veces bien al paciente, ¿se entiende? Porque yo estaba viendo este pedacito de acá, pero miren lo que tenemos acá abajo. Claro, Esto eso es por... es lo que Laura les quiere decir, que las muestras de biopsia tienen que ser representativas y que en realidad el diagnóstico se confirma cuando nosotros tenemos la pieza completa, porque además, desgraciadamente, los tumores algunas veces tienen más de una estirpe celular, pero eso ya es meternos en un terreno fangoso, claro. Entonces, mejor nos quedamos acá, pero las muestras deben ser representativas para poder hacer un correcto diagnóstico. Y también es importante, ustedes por ahí no van a ser médicos, no van a ser patólogos, pero sí van a ser médicos generales aún es, y lo importante de mandar la biopsia, la pieza, lo que sea, con los datos, ¿sí? Con los datos del paciente. Entonces no se olviden que uno como patólogo, digamos, no tiene contacto con el paciente, lo puede ver, conocer a través de ustedes, ¿está bien? Entonces es importante todos los datos que aporten, ¿sí? Y hablar, ¿no?, con el patólogo para entenderse mutuamente qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, esto que estaba en el epitelio, pero se fue, ya infiltró. Y si lo pudiéramos ver a mayor aumento, fíjense acá que vemos esta estructura que parece, ¿ven que está como si fuera una luz rodeada de un endotelio? Lo mismo acá, que tenemos como una pared de un vaso. Tenemos unos núcleos chatitos. Acá en este se puede ver mejor, acá el núcleo chatito es el núcleo chatito, y abajo también tenés un núcleo chatito, acá se ve que es el capilar, sí. Claro, que es el linfático. Y miren, y yo encuentro toda esta proliferación, ¿sí? Toda esta cantidad de células atípicas, incluso algunas parecen con mitosis atípicas. Acá está queriendo hacer una perla córnea, ¿sí? Que está invadiendo estos linfáticos. ¿Qué les parece que puede pasar con esto? ¿Por qué es importante ponerlo en el informe? Esto que están haciendo estas células, ¿a qué correspondería? ¿Al carcinoma epidermoide? Sí, esto sé que es pienso que es un carcinoma epidermoide, ¿sí? Por esto, ¿no? Está bien. Pero el hecho de que esté dentro de estas estructuras, ¿qué es lo que tengo que tener cuidado y avisarle al médico? Si está dentro de vasos linfáticos puede hacer metástasis. Claro, tal cual. Entonces esto lo tenemos que poner en el informe, ¿sí? Fíjense, acá aparece, no sé si una mitosis, ¿eh? Esto está creciendo, invadiendo la luz vascular, ¿sí? Entonces esto tiene que estar, porque va a cambiar el pronóstico y probablemente el tratamiento de ese paciente. ¿Está bien? Esta es otra... ¿Puedo hacer una pregunta? En la imagen anterior, ¿no estaba en los músculos también? ¿No era un...? ¿Para qué voy? Estaba... En esta, vos decís acá. Sí. Acá sí se metió, si no, vuelvo para atrás un cachito, ¿eh? ¿Esto no puede ser que sea un miosarcoma también? No, porque el miosarcoma tenés distintas... Primero, acá tenés el antecedente que tenés esta lesión en piel, ¿sí? O sea, perdón, en la mucosa, ¿sí? Eso ya te orienta. Y aparte, las características de las células son distintas, ¿sí? Estas células son como poligonales, cómo se disponen, la cantidad de citoplasma que tienen. Vos en un tejido, en un miosarcoma. En un rhabdomiosarcoma, que bien también se podría desarrollar, porque de todos los tejidos se pueden desarrollar tumores.
Sí. En realidad el músculo liso lo más frecuente que ocurre en esófago es el que se desarrolle un leiomioma. Pero bueno, puede desarrollarse un leiomiosarcoma, un rhabdomyosarcoma, perdón, porque tiene músculo esquelético. Y las características celulares y la expresión de los anticuerpos monoclonales son otras. Claro. Sí, puede ser, ¿cómo no? Muchas veces te podés orientar, porque por ejemplo el tema de las perlas córneas que estábamos viendo, no lo vamos a ver en un rhabdomyosarcoma, ¿está bien? Muchas veces la histología, ¿sí?, te orienta o es como más sencilla de determinar el origen. Otras veces cuando no es sencilla, acuérdense que siempre hablamos de las técnicas de inmunohistoquímica. Muchas veces vemos un tumor y no podemos determinar la estirpe, no podemos determinar dónde se originó. Entonces ahí necesitamos técnicas especiales, ¿sí?, como las de inmunohistoquímica, que nos van a orientar según con qué anticuerpos se tiñan de marrón, cuál es el origen de esas células. ¿Se entiende? Sí, gracias, profesor. No, por favor. No, por favor. Bien. Y entonces estábamos con la invasión vascular, ¿no? Y esta imagen, que por ahí no es tan nítida, pero lo que tiene lindo son las perlas córneas, ¿está bien? Que tienen varias, esta. Hay Lindo, algunas que pobre, quieren. lindo para nosotros, sí, ¿no? Perdón. Sí. Bueno, nos dedicamos a esto, ¿qué le vamos a hacer? Alguien tiene que hacer el trabajo malo. Sí. Bueno, y si ustedes pudieran acá ver con mayor aumento y la imagen tuviera más nitidez, acá podrían ver mitosis, ¿sí? Recuerden que las mitosis ocurren en todos los tejidos porque se tienen que multiplicar, pero en la característica de los tumores malignos es que las mitosis son atípicas. Miren, ¿cuáles son las, perdón, Lau, ¿cuáles son las mitosis atípicas? Las que no son en barra, las tripolares, las tetrapolares, las explosivas, las que no son las mitosis comunes. Claro, como que no están en el uso mitótico. Vieron que el uso mitótico está ordenadito en dos polos, digamos, cuando se separan. Bueno, estas no, estas son como explosivas o tienen 3 polos, o empezamos a ver cosas extrañas. Y fíjense la disposición. Por último. Bueno, pero les voy a mostrar este núcleo que me gusta. Laura. Pero nada más, termino, te juro. Miren este núcleo, cómo tiene dispuesta la cromatina y el nucleolo, que es un nucleolo machazo, ¿no? Que es enorme, ¿está bien? Nada, no digo más nada. ¿Vos querés que alguien salga patólogo de acá? Bueno, ahí está. Por último. Bueno, y por último, el adenocarcinoma. Ya hablamos de adenocarcinoma, ya dijimos con qué se relacionaba. Fíjense que constituye yo diría un poco menos, pero bueno, el 50% de los carcinomas esofágicos, y obviamente se da en el tercio inferior porque su factor predisponente es el Barrett. Macroscópicamente puede presentarse como se presentó el otro. En realidad, con la macroscopía nosotros no podemos definir la estirpe tumoral. La estirpe tumoral la definimos con la microscopía. Y si es una proliferación de estructuras glandulares atípica, eso va a ser un adenocarcinoma, ¿sí? La característica de los adenocarcinomas es que hay mucha reproducción glandular, que se llaman glándulas back-to-back, espalda contra espalda, ¿sí? Poco estroma interpuesto y atipías citológicas, ¿no? Anisocariosis, anisocitosis, mitosis atípica, relación núcleo-citoplasmática alterada. Fíjense, esto es back-to-back, esto es espalda con espalda, sin estroma interpuesto. Eso es lo que les está mostrando Laura. Y esos núcleos que no son los núcleos de lo que debería ser una mucosa cilíndrica simple, tranquila, ¿no? Acá, pará. Soy insoportable, ya lo sé, perdón, pero miren esto. Miren ahí esa mitosis, vean que está como así, chun, hizo así, chun. Y después acá aparece una tripolar, si quieren, con un poco de imaginación. ¿Está bien? Ya está, no, pero la vi como que tenía que mostrarla. Está perfecto. Bueno, y creo que no hay más. No, esto, mucosa de Barrett con displasia leve. Le dejamos esto para que tengan en cuenta, digamos, la importancia de ver si tiene displasia o no. ¿Está bien? No es lo mismo una
una metaplasia de Barrett sin displasia o con displasia leve que una displasia severa. Eso acuérdense. Perfecto, bueno, hasta acá llegamos entonces. Increíblemente llegamos en horario. En horario. No sé si quieren preguntar algo, chicos. Por supuesto que estamos atentas a las dudas o a las preguntas, o bueno, a lo que quieran aportar. No. Bueno, No, entonces, profe, más que claro. bueno, nos alegramos. ¿Prenden las entonces. cámaras un cachito? ¿Quieren los estudiantes? Así nos vemos. Así nos saludamos. Ay, yo también voy a prender la cámara porque yo no la prendí. Yo tuve un día complicado hoy. Sí, ha sido se un día notó. complicado. ¿No? Ha sido Bueno. un día complicado. Empecé las clases en un lado, me fui cambiando, hasta que Bueno, nos lindo, volvimos a lindo adaptar al verlos, encierro. chicos. Ahora que los vemos, los reconocemos, porque Ajá. acuérdense, nosotros fue la última camada presencial. Esperemos volvernos a cruzar prontamente. Pero sí nos acordamos. Y nosotras las estamos torturando nuevamente con la microscopía. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Bueno, pero este es el último año ya, Lili. Claro, como dijo Ro, es el año, este año ya está. Se termina en tercero y ya se recibieron. Así es en UNLAM. No digas eso, que después en cuarto me tienen que soportar a mí. Bueno. Llegó, ¿cómo no se acuerdan de Arti 3? No puede ser que no se acuerden. Bueno, de poco también tiene su parte linda la época de la facultad. Y claro, Ay, sí, claro que sí. Claro después que extrañamos. Una vez que ves la tortura mientras la tenés en otras torturas y uno dice, ay, qué lindo que era antes. Así que bueno. Bueno, no se dejen entonces estar, nos vayan encontramos. leyendo, gente. Dale, Lili. No, yo me estaba despidiendo, pero no te escuché a vos. Me estaba despidiendo, le estaba diciendo. No, yo lo que les digo es que no se dejen estar, que es una materia muy enorme, muy llena de contenido. Entonces, esto de ver anatomía, histología, fisiología, fisiopatología y campos clínicos también, le da un volumen que si no lo vas tomando de a poco, después es inasible. Si lo dejan para lo último, después no se llega al examen. Sí. Aparte, esta es la parte más linda, chicos. Después viene el horrible neuro y ahí... No, es horrible. Neuro es re interesante. No, bueno, ¿a vos por qué no te gusta neuro, Ro? No, neuro es muy interesante. Ellos van a saber después ver con qué se quedan. Yo los chicos, les adelanto. Yo me despido. Sí, bueno. Bien, cuídense mucho. Cuídense mucho. Nos encontramos el jueves próximo. Sí, cuídense, traten de no cosa, salir, de no andar paviando en la calle, porque está feo. Así que no anden paviando en la calle, ni fiestas clandestinas, ni nada de esas cosas. Cuídense. Ahí le salió la madre a Laura. Sí, por favor, porque no quiero que ninguno se enferme. Ya nos encariñamos, chicos. Chao. Gracias. Bueno, chao, chicos. Chao. Cuídense. A las 8 de la mañana. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao.